El primer punto de la orden del día es la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Algo que alegar a las sesiones anteriores? Se considera entonces aprobado por unanimidad. El segundo punto, enajenación de la parcela I-14-1, proyecto de reparcelación del Parque Tecnológico Lineal, propiedad del Ayuntamiento. Tiene la palabra don Ángel Antonio Luengo Ramos. Muchísimas gracias, alcalde. Como anuncié en el anterior pleno, el equipo de gobierno trae a aprobación por parte de este pleno, por ser órgano competente, la propuesta para el inicio del expediente de enajenación de la parcela señalada como I-14-1 del proyecto de reparcelación del PTL, Parque Tecnológico Lineal, propiedad del Ayuntamiento de Noblejas, con una superficie de 200.000 metros cuadrados y cuyo presupuesto de licitación, dado que el procedimiento de enajenación sigue los parámetros de la Ley de Contratos del Sector Público y que asciende a la cantidad de 9.598.000 euros con 96 céntimos de euros más el IVA de la operación. Acompaña al expediente toda la memoria justificativa, los informes económicos de intervención, nota simple, informe de valoración del técnico municipal y la ficha de inventario junto con el informe de clasificación del suelo que permite viabilizar. Simplemente como pinceladas, este inicio de expediente, dado que la operación supera el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto, capítulos 1 a 6 del presupuesto ordinario de ingresos y gastos, requiere autorización de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y a tal efecto se remitirá el expediente una vez se emita el certificado aprobatorio del acuerdo que traemos en la mañana de hoy. Las conversaciones con los posibles aspirantes a adjudicarse esta parcela tienen claro que, evidentemente, esta operación es una operación esencial para consolidar la propiedad de los promotores del ámbito del Parque Tecnológico Logístico y aglutinar una superficie de terreno importante para las negociaciones que existen sobre la implementación, una vez más, de una grandísima empresa en nuestra localidad en los próximos meses. Por todo ello, y en aras a que el expediente se considera o lo consideramos completo en su totalidad, el Gobierno del Ayuntamiento de Noblejas anuncia su voto favorable, al tiempo que nos alegramos de poder llevar a término esta operación. Muchas gracias. Tiene la palabra doña María del Castellar. Pues hemos visto la documentación, estamos viendo que la clasificación es suelo urbanizable, se pone a la venta por 9,5 millones. Del parque tecnológico se está sacando buen rendimiento. Consideramos que sería una parcela que, habiendo como hay todavía que urbanizar y esperar, podría venderse por más dinero cuando fuera urbano, entonces nuestro voto es en contra. Don Ángel Antonio. Muchísimas gracias. Pues lamento mucho que el voto sea en contra. Olvida usted que esta parcela ya ha salido por concurso 2 veces anteriores y, por lo tanto, no puede salir por más precio del inicial. Ese es el motivo de que el informe de valoración lo sitúe en unos importes como los que va a salir esta operación. Evidentemente, los tiempos lo marcan, sobre todo la eventual comercialización de las parcelas y la implementación de grandes empresas, para lo cual requieren esta propiedad de titularidad municipal, pero bueno, quiero recordarles que poco queda de que en todo aquello que beneficia a Noblejas en lo industrial estaríamos siempre a favor. Más bien, esto es un poco más, se le parece un poco más a la época de los IPN y desde luego, devolviendo el dinero de los terrenos de la Sarra, no hubiéramos llegado nunca hasta aquí. Eso también lo tenemos claro. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo que alegar? Tiempo hay y prisa no tenemos. Bien. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? De la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por órdenes de ejecución y ejecuciones subsidiarias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muchísimas gracias. Como continuación a otros acuerdos que se han adoptado en este plenario, concretamente relacionados con las tareas de limpieza de vallados y solares, en no pocas ocasiones se ha dado la circunstancia de que la gestión administrativa no puede completarse
debiendo ser el ayuntamiento quien lleve a término de forma subsidiaria los trabajos que competen a los propietarios. Consultados con el Servicio de Recaudación y con el Departamento Administrativo y estudiando las distintas formas que teníamos de concluir, lógicamente, la tramitación de esos expedientes, se creyó importante y oportuno, lógicamente, el completar el cuadro normativo reglamentario con la aprobación de esta ordenanza, que permitirá, lógicamente, repercutir a los responsables, lógicamente, todas aquellas actuaciones que el ayuntamiento, de forma subsidiaria, ejecute en detrimento de lo que no ha sido su iniciativa voluntaria. Como habrán visto en el expediente, y por no ser reiterativo, la ordenanza cumple con todos los parámetros de lo que debe ser la estructura normativa de una ordenanza fiscal y cuenta con el informe económico y financiero emitido a tal efecto. Es una pena porque cuenta con informe económico financiero, ¿no? Hoy no hubiéramos tenido el reproche de quien considera que este tipo de cosas vienen con déficits administrativos. Y nada más, tras su aprobación inicial, como bien es sabido, se expondrá al público y volveremos a pleno para su aprobación definitiva, salvo que no haya alegaciones. Nada más. La palabra, doña Miguel Castellar. Pues lo hemos estado mirando y como el hecho imponible es la realización por el ayuntamiento de ciertas actividades administrativas, de inspecciones técnicas para comprobar cumplimientos o emisión de órdenes de ejecución, no deja de ser una tasa más que podría llevar 80 euros a una inspección técnica individualizada de conservación o rehabilitación, 210 a la tramitación y emisión de orden de ejecución de obras, 310 a la tramitación y emisión de orden de derribo, trabajo que hace el ayuntamiento. No deja de ser una tasa y nosotros estamos en contra de más tasas, incluso de bajarlas, nuestro voto es en contra. Muchas gracias. Don Ángel Antonio tiene la palabra. Me da la sensación de que no me ha escuchado. Esta ordenanza se aplica siempre y cuando los propietarios incumplan las obligaciones que solo a ellos competen. Si no le he entendido mal, en ausencia de tasa, porque ustedes no están de acuerdo en que haya más tasas, lo que prefieren es que los propietarios queden eximidos o exentos e impunes del cumplimiento de sus deberes de conservación que solo a ellos compete. No nos parece una posición coherente. Bueno, sí, la coherencia, cada uno tiene la suya. ¿Votos a favor de la tasa? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por orden de ejecución y ejecuciones subsidiarias. El cuarto punto, modificación de ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Tiene la palabra Ángel Antonio. Muchísimas gracias. El Gobierno del Ayuntamiento de Noblejas trae a aprobación al Pleno una modificación parcial de la ordenanza del IBI, concretamente de su artículo 13, y la tramitación de la bonificación que queda regulada en la ordenanza fiscal referida a la instalación de elementos de placas solares fotovoltaicas, ¿vale? Lo que proponemos es una redacción que venga a completarse con, lógicamente, las funciones de colaboración en el mantenimiento catastral y de actualización del mismo. Se ha dado situaciones de que, con ocasión de la aplicación de las bonificaciones reguladas en la ordenanza por la instalación de sistemas de elementos solares fotovoltaicos, la cuota a pagar sea cero, porque la actualización catastral de ese inmueble no estaba acorde por parte de los propietarios. Entonces, lo que venimos a proponer es que, sin perjuicio de que se conceda la bonificación, porque es un hecho administrativo aislado e independiente de cualquier otra actuación administrativa, sí que la redacción del artículo 13, lógicamente, condicionarla a que se presente la documentación tendente a la regularización catastral de la valoración del inmueble y de la realidad física del mismo. Ello nos va a poder permitir tener una realidad catastral mucho más adecuada y, lógicamente, para los ciudadanos también es una garantía saber que los inmuebles, lógicamente, a efectos de su IRPF, también cuentan con una regularización catastral mucho más actualizada, de forma autónoma, voluntaria e individualizada. Y eso es lo que venimos a proponer. Tiene la palabra doña Miguel Castellar. Entiendo que cuando se os han presentado las solicitudes de bonificaciones es cuando habéis visto este tipo de casos y intentáis implementarlo. Aquí sí también discrepamos porque yo que conozco el tema un poco de catastro,
ya va bastante mejor de cómo estaba Catastro antes, las revisiones entendemos que las tiene que hacer Catastro, no ustedes, porque si no quieren policía, no sean policía. Bueno, vamos a pasar a votar este punto. Votos a favor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Quinto, modificación de la ordenanza reguladora de limpieza y vallado de terrenos y solares del municipio de Noblejas. Tiene la palabra Ángel Antonio. Muchísimas gracias, alcalde. Simplemente se trata de una actualización técnica de la vigente ordenanza reguladora de la limpieza y vallado de terrenos y solares del municipio de Noblejas. Como habrán observado en la documentación que conforma el expediente, la publicación que se hizo el viernes 29 de agosto del 2025 no es correcta, puesto que la normativa en la que se apoya esa publicación actualmente se encuentra derogada, sustituyéndola por la que incluimos en la propuesta que sometemos a votación. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra doña María del Castellar. Vamos a votar a favor porque es adaptar la legislación a la vigente y no tenemos ningún problema. Es una ordenanza que consideramos muy justa y que se obliga a los propietarios a la limpieza después de lo que hemos vivido este verano. Muchas gracias. Se entiende entonces aprobado por unanimidad de los presentes. Pasamos al sexto punto del orden del día. Adhesión del Ayuntamiento de Noblejas a la red local 2030. Tiene la palabra el portavoz. Muchísimas gracias. Como viene en la propia proposición de alcaldía, a colación de lo que es el Plan Estratégico de Acción Local Noblejas 2030, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 9 de septiembre del año 2022, compete a este ayuntamiento, lógicamente, la incorporación a la red, a la Agenda Sostenible 2030 de Castilla-La Mancha, lo que va a permitir, lógicamente, facilitar el acceso a líneas de apoyo y financiación que pueden establecerse específicamente para entidades locales adheridas, favoreciendo, como no puede ser de otra manera, nuevos proyectos y actuaciones de interés para Noblejas. Por lo tanto, lo que venimos a traer a este pleno para su aprobación es aprobar la adhesión del Ayuntamiento a la Red Local 2030 de Castilla-La Mancha, aprobada por el Decreto Regional 13/2022, y asumir el compromiso, lógicamente, de continuar con la implementación, seguimiento y actualización del Plan Estratégico que ya Noblejas aprobó el 9 de septiembre de 2022 por unanimidad y, lógicamente, pues también habilitar los recursos necesarios para implementar y desarrollar completamente este plan. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra doña María del Castellar. Recuerdo que en aquel plan estratégico votamos a favor. No tenemos ningún problema en formar parte de la red Agenda 2030 y lo que sí os pedimos es que en este caso de que os hacéis esta adhesión no os ocurra como nos ha ocurrido con lo de Ocaña, que hemos tenido noticias de última hora importantes que se hablará en otro pleno y que no ocurra lo que ha ocurrido. Y ya para terminar, antes de que se me olvide, Agustín, solo decirte una cosa. Cuando ha dicho antes Ángelo de quitar multas, ten cuidado, que a una alcaldesa del PP le costó el puesto por quitar multas. A Juliana le costó el puesto. Y multas de este sector no vas a quitar ninguna porque no te las van a pedir. Amigo mío. Yo te doy un consejo, mía. ¿vale? Bueno, no te preocupes, que eso no va a ocurrir nunca. No ha ocurrido nunca. Porque cuando había policías municipales tenían mucho respeto y ahora que no hay lo mismo. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión deseándoles un buen final de agosto y si el que quiera pues estar en vacaciones en septiembre, pues lo mismo les deseo.